El video de hoy es algo especial, pues hablaremos de historia y también de videojuegos, más precisamente de la enseñanza de la historia y el rol que pueden llegar a cumplir los videojuegos en este sentido. Bienvenidos al filo de la historia. Hoy analizaremos 5 puntos fundamentales en relación a los videojuegos y a la enseñanza de la historia. Número 1. Los medios audiovisuales tradicionales. La historia, como disciplina curricular, exige del alumno el uso de una serie de habilidades imprescindibles para lograr aprendizajes realmente significativos. La empatía, la capacidad de vincular distintos elementos, como causas y efectos, la contextualización y la abstracción son solo algunas de estas habilidades. El problema es que en el modelo tradicional de enseñanza, estas habilidades son poco estimuladas. El estudiante es empujado a asimilar los contenidos de forma pasiva, con resultados en general efímeros, pues no logra vincular el nuevo conocimiento a su cuerpo de saberes. Desde ya hace unos cuantos años, los medios audiovisuales, películas, series, documentales, se han instalado como un recurso casi insustituible en la enseñanza de la historia. La posibilidad de visualizar el estallido de la Revolución Francesa, las hazañas de las regiones romanas o los crudos combates de ambas guerras mundiales les permite a los estudiantes empatizar mucho más con cada uno de estos acontecimientos. Sin embargo, y pese a que son un gran complemento en la enseñanza de la historia, no permiten la praxis, o sea que los estudiantes interactúen con el conocimiento histórico. Y es aquí donde entran los videojuegos. Número 2. ¿Qué pueden ofrecer los videojuegos? No es ninguna novedad si digo que la industria de los videojuegos se ha globalizado como ninguna otra, alcanzando a cientos de millones de personas alrededor del mundo. Esta masificación ha convertido a los videojuegos en una parte integral de nuestras vidas. Y no solo son una poderosa fuente de entretenimiento, sino que, en el caso de los videojuegos históricos, nos permiten sumergirnos en diversas épocas y acontecimientos, tomar el control de antiguas civilizaciones o ponernos en la piel de personajes históricos. Todo esto puede estimular las habilidades mencionadas en el punto 1 y favorecer, de esta manera, una comprensión más profunda de la historia. Por ejemplo, en la saga Civilization es posible establecer vínculos entre los diversos avances tecnológicos que seleccionamos a lo largo del juego, u optar por diversas formas de gobierno con sus pros y sus contras. O, en el caso de Far Cry Primal, ponernos en la piel de un cazador del Mesolítico, experimentando de primera mano el día a día de aquellos individuos. Son muchos los ejemplos de juegos históricos que existen en la actualidad, pero es igualmente cierto que no todos son iguales. Los beneficios en la comprensión histórica del jugador dependerá en gran medida del tipo de juego en cuestión y de su propuesta. Y con ello vamos al punto 3. Número 3. ¿Todos los videojuegos sirven de igual manera? La respuesta clara y contundente es no.
Si bien existe una amplia gama de propuestas disponibles, no todos los juegos aportarán o reforzarán el mismo tipo de conocimiento, pudiendo incluso haber juegos que no aporten absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo determinar la utilidad de cada juego? Una forma relativamente sencilla y efectiva de hacerlo es determinar el género al que pertenece un juego. Cada género puede establecer o reforzar cierto tipo de conocimiento. Por ejemplo, los juegos históricos de estrategia son especialmente eficientes para que la persona pueda vincular los diferentes desarrollos tecnológicos con la organización económica, social y política de cierta sociedad en un momento histórico determinado. De esta manera, podemos aprender y mucho sobre ciertas características de civilizaciones pasadas, como la griega y romana antigua, o la España de la Reconquista del siglo XV, por ejemplo. Si bien también es cierto que en algunos casos los juegos se centran casi exclusivamente en los aspectos bélicos. Otro género destacado es el de los juegos de acción-aventuras, tanto en primera como en tercera persona, en donde asumimos el rol de un personaje en un determinado contexto histórico. El fuerte de este tipo de juegos es la inmersión, o sea, la capacidad de que la persona experimente de primera mano ciertas realidades históricas, ya sea a través de relaciones interpersonales, de la cotidianidad o incluso de lo visual, mediante reconstrucciones históricas de ciertas ciudades o regiones. Por último, se encuentra el llamado género de los First Person Shooters, o FPS, en donde generalmente tomamos el rol de un soldado, espía o agente de fuerzas especiales dentro de un determinado conflicto bélico, teniendo como objetivo vencer al bando enemigo, o sea, el clásico juego de disparos como Battlefield o Call of Duty. Este tipo de juegos tiende a verse como el exponente que menos aporta desde una perspectiva histórica, pues en general se centran casi exclusivamente en los aspectos bélicos. Pese a esta limitación, algunas campañas permiten a los jugadores experimentar, como en ningún otro género, los aspectos más negativos de la guerra, como el horror de los combates o incluso las secuelas psicológicas que permanecen en los sobrevivientes. En resumen, utilizado adecuadamente y no como única fuente de conocimiento histórico, cada género puede ofrecer experiencias únicas que permitan enriquecer la perspectiva histórica de cada jugador. Número 4. ¿Cuáles son las principales propuestas? La siguiente lista no es una guía exhaustiva de videojuegos de estrategia ni pretende serlo. Simplemente es un listado personal de lo que considero algunos de los principales exponentes del género hasta la fecha. Es probable que muchos queden por fuera y por eso mismo los invito a que agreguen en los comentarios aquellos juegos que consideren deberían formar parte de este listado. Por último, mencionar que es un listado de juegos de PC, pues es la plataforma donde se encuentran la mayoría de estos títulos. Saga Caesar, 1992-2006. Desarrollador Impressions Games. Arrancamos el listado por los juegos de estrategia, y el primer exponente a mencionar será la ya veterana saga Caesar, que cuenta con 4 entregas en donde deberemos gestionar los distintos recursos materiales y humanos de múltiples ciudades romanas, cumpliendo con ciertos objetivos, buscando siempre llevar al imperio a su máximo esplendor. Es un juego al estilo SimCity, en donde la gestión y la resolución de problemas estará al orden del día. No es un juego bélico, siendo muy recomendable para adquirir nociones básicas de economía y del desarrollo urbanístico a lo largo de la vida del imperio. Saga Anno, 2002-2018. Desarrollador Ubisoft. Creada por la compañía francesa y contando con más de 12 entregas que abarcan desde el siglo XV hasta el presente e incluso más allá, la saga nos exigirá gestionar y controlar una gran cantidad de recursos de distintas ciudades o regiones históricas. Si te gusta la estrategia y la gestión de recursos, esta es sin duda una de las mejores sagas en ese sentido, contando las últimas entregas con un potente apartado gráfico que sin duda mejora la experiencia. Saga Europa Universalis, 2002-2018. Desarrollador Paradox Interactive. Siendo originalmente un juego de mesa, la saga, que cuenta con 14 entregas, se convirtió en uno de los principales exponentes de estrategia pura, en donde un correcto uso de la diplomacia, la geopolítica y los recursos son esenciales para evitar ser aplastado por otras naciones.
La diversidad de periodos históricos y naciones que podemos manejar es enorme, y en una primera instancia seguramente nos sentiremos abrumados con la ingente cantidad de recursos a gestionar. Tanto la saga Europa Universalis como Crusader Kings, ambas de Paradox, son verdaderas enciclopedias históricas que ofrecen tanta información como seas capaz de asimilar. Si lo tuyo es la estrategia pura y dura, es sin duda un imprescindible. Saga Age of Empires, 1997-2018. Desarrollador Microsoft Game Studios. Si hablamos de clásicos, pocos pueden superar a la ya mítica saga de Age of Empires, una de las sagas más queridas por los videojugadores. La ya veterana saga cuenta con 3 entregas, todas en tiempo real, en las cuales deberemos llevar a una civilización desde sus inicios, atravesando distintas épocas, pudiendo seleccionar entre gran diversidad de imperios históricos, como chinos, coreanos, españoles, vikingos, persas, aztecas y otros muchos más. Si bien la saga se centra mucho en los aspectos bélicos, sus campañas ofrecen narraciones históricas completas, con un importante grado de exactitud. Saga Total War, 2000-2020. Desarrollador Creative Assembly. Sin duda el mejor juego de estrategia militar de la presente lista. Con más de 20 entregas desde el año 2000, esta franquicia recorre desde la época antigua hasta el siglo XIX, logrando la más compleja y completa simulación de combates hasta la fecha. En Total War asumiremos el control de una determinada facción histórica, teniendo como objetivo controlar un país o un imperio en su totalidad mediante la guerra. Pero que la propuesta bélica de Total War no te engañe, pues el juego posee un importante nivel de gestión de ciudades y pueblos, sin los cuales será imposible lograr la victoria. Sin duda, la mejor propuesta para quienes buscan una fuerte dosis de acción, sin dejar de lado la gestión de recursos, y al igual que Age of Empires, con campañas históricas muy bien logradas. Saga Civilization, 1991-2016. Desarrollador Firaxis. ¿Qué decir de Civilization? Considerado por muchos la piedra fundacional de los juegos de estrategia por turnos, esta saga, a la cual le he dedicado demasiadas horas de mi vida, plantó las bases que muchos otros juegos tomarían. En Civilization deberemos elegir entre una gran cantidad de civilizaciones, cada una con un líder y tecnologías únicas. El objetivo es convertirse en la civilización más exitosa del planeta, pudiendo lograr una victoria cultural, religiosa, científica, militar o un conjunto de todas ellas. Adictivo como pocos, Civilization no solo logra que entendamos la importancia de los diversos avances tecnológicos a lo largo de la historia, sino también el relacionamiento que existía entre las grandes civilizaciones, pudiendo hacer uso de la diplomacia, el espionaje o la guerra. Si aún tienes vida social, bueno, puedes ir despidiéndote de ella con Civilization. Saga Assassin's Creed, 2007-2020. Desarrollador Ubisoft. Toca el turno esta vez a la afamada saga de Assassin's Creed. Aquí viajaremos en el tiempo mediante una máquina de ciencia ficción, atravesando diferentes épocas que van desde el antiguo Egipto, la época vikinga y la Revolución Francesa, entre otras. Los puntos fuertes de esta saga son las muy bien logradas representaciones en 3D de pueblos o ciudades históricas, y el permitirnos conocer algunos aspectos culturales de estas sociedades. Kingdom Come Deliverance, 2018. Desarrollador Warhouse Studios. Juego de rol y aventura en primera persona, ambientado en la Edad Media Europea, más precisamente en el año 1403, en el reino de Bohemia. Allí tomaremos el papel de Henry, el hijo de un simple herrero, cuyo destino lo llevará a enfrentarse al mismísimo rey de Hungría, Segismundo. Con buenos toques de humor, Kingdom Come nos permitirá adentrarnos en pueblos y ciudades medievales, así como en sus peligrosos bosques. Su fascinante narración y su rigor histórico lo convierten en otro imprescindible si te gusta este género. A Plague Tale Innocence, 2019. Desarrollador Asobo Studio. Aquí nos trasladamos a la dura Francia del siglo XIV, asolada por la Guerra de los 100 Años y por la mismísima peste. En este sombrío y brutal entorno asumiremos el rol de Amicia, una joven noble que junto a su pequeño hermano Hugo deberán escapar de la Inquisición y de la propia plaga.
Una historia fascinante, un entorno gráfico impactante muy bien logrado y una ambientación histórica sumamente rica, pese a tener algún elemento de fantasía, convierten a Plague Tale Innocence en un juegazo de cabo a rabo. Far Cry Primal 2016. Desarrollador Ubisoft. Se trata de la primera y única incursión de la saga Far Cry en un contexto histórico determinado. En Primal asumiremos el rol de Takar, un cazador del Mesolítico, cuyo objetivo será asegurar la supervivencia de su propia tribu, debiendo convivir con los innumerables peligros que la naturaleza le presentaba a los humanos de aquella época. Se trata de un juego de simulación realista, en donde aprenderemos mucho sobre la forma de vida y el relacionamiento entre los distintos miembros de estas comunidades prehistóricas. Si sos un seguidor de la saga Far Cry, no deberías perderte esta entrega. Saga Call of Duty 2003-2020. Desarrollador Activision. Siendo una saga clásica dentro de los shooters, Call of Duty se ha caracterizado por desarrollarse en diversos conflictos bélicos históricos, como ambas guerras mundiales o escenarios dentro de la Guerra Fría. Sus campañas históricas nos permitirán conocer diversos aspectos de estos conflictos bélicos, a la vez que nos muestran con mucho realismo los horrores de los campos de batalla. Saga Battlefield 2003-2018. Desarrollador Electronic Arts. Al igual que Call of Duty, Battlefield es un shooter en primera persona ambientado a lo largo de múltiples conflictos bélicos históricos. La saga cuenta con más de 10 entregas, destacándose entre todas ellas Battlefield 1, la cual logra una de las mejores recreaciones de la Primera Guerra Mundial hasta la fecha, permitiéndonos recrear las vivencias en el frente de batalla. Rogue: The Darkest of Times 2020. Desarrollador Paint Buckets Games. Rogue: The Darkest of Times es una muy interesante propuesta que mezcla la aventura gráfica con estrategia. En esta ocasión nos encontraremos en Alemania de 1933, en pleno ascenso del nazismo. Allí asumiremos el papel de un grupo de ciudadanos dispuestos a resistir el régimen fascista. Deberemos planificar cada uno de nuestros movimientos, decidir participar o no de ciertas manifestaciones, distribuir panfletos contra el régimen arriesgándonos a ser capturados e incluso intentar mantener nuestro anonimato, evitando así poner en peligro a nuestros seres queridos. En resumen, Rogue: The Darkest of Times es una gran propuesta que nos permitirá entender un poco más la convulsa y compleja situación de la Alemania de los años 30 y los apoyos y resistencias del régimen nazi. Número 5. ¿Puedo aprender historia solo jugando? En ese sentido, creo que no existe una respuesta definitiva, y las variables son tan amplias y complejas que nos obligan a movernos por una amplia gama de matices. ¿Es posible aprender historia solo jugando? Es posible, pero solo en casos muy específicos y en general de forma limitada. Hoy en día, más que nunca, los videojuegos tienen el potencial de desarrollar múltiples funcionalidades. En historia, deberían empezar a verse como una potente herramienta que puede incentivar de gran forma el gusto por esta disciplina y convertirse en un aliado insustituible para el docente, pues puede facilitar el entendimiento histórico y acercar más a los estudiantes a la problematización de la historia como disciplina. En resumen, los videojuegos como potencial herramienta están ahí, esperando a que los docentes nos animemos a adoptarlos y, por qué no, también a jugarlos. Sin más que agregar, me despido hasta el próximo video. No olvides suscribirte si te gusta el contenido del canal y recuerda que estamos siempre al filo de la historia.